El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 30 minutos. Quiero contarles que esta mañana, bueno, el precio del petróleo está disparado, ¿no? En teoría vienen a ser buenas noticias. En teoría, ¿no? Buenas noticias, digo, pero de todas maneras para nosotros sí hay esta complicación de que, si bien es cierto, son más ingresos para la caja fiscal, ya, porque está por encima de lo que se había presupuestado. Todos sabemos que si sube el precio del petróleo a nivel internacional, acaba a haber una variación del precio de los combustibles. El portal Petroenergía publica el día de hoy casi a $74 el barril, el día de hoy. $73.97 es el precio del WTI, así amanece este lunes, según el portal Petroenergía. El comportamiento del precio del crudo con el WTI, que es el que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano. Como digo, esto terminan siendo buenas y malas noticias dependiendo del cristal a través del cual se lo mire. Pero, ¿qué pasa con el sector de los hidrocarburos? Porque claro, seguimos hablando de que este es un país primario exportador, este es un país que sustenta buena parte de su economía en el comportamiento petrolero. ¿Qué pasa en el resto de la región? ¿Qué tipo de nuevas tecnologías se pueden utilizar para la extracción de los recursos naturales, en este caso del petróleo? Hablemos con un especialista en la materia. Jesús Rodríguez nos acompaña en esta mañana. Él es gerente técnico IOR de Nakazawa Resources. ¿Cómo le va, Jesús? Bienvenido. Feliz día, Fabricio. Un placer estar y compartir contigo en este espacio tan importante. Gracias. A ver, yo le quiero preguntar a usted, que es el especialista, porque aquí en el Ecuador en 2017 hubo un debate muy complejo, ¿ya? Un debate muy interesante, no 2017, 2013 a 2014, cuando el gobierno del entonces presidente Rafael Correa decide pedirle a la Asamblea que le autorizó la intervención petrolera del Parque Nacional Yasuní, que es una zona muy mega diversa que tenemos aquí en el Ecuador y de las más grandes y de las más ricas a nivel planetario. Y claro, se hablaba de la utilización de una tecnología de punta para evitar la afectación ambiental. Se hablaba, por ejemplo, de estos pozos que tienen como racimos que van debajo de la tierra y que impiden que por encima de la tierra haya algún tipo de afectación. Yo le pregunto a usted, ¿existe en realidad tecnología a nivel planetario que puede minimizar el impacto ambiental? No digo no generar impacto ambiental, porque todas las actividades del hombre tienen algún tipo de impacto, pero minimizar el impacto ambiental cuando se extrae hidrocarburos. Jesús, por favor. Bueno, quisiera presentarme un poco. Mi nombre es Jesús Rodríguez, soy ingeniero de petróleo con 15 años de experiencia. Me he desarrollado y he estudiado. Tengo maestría a nivel de desarrollo de proyectos petroleros, toda la parte de toma de decisiones. Y bueno, actualmente sigo cada día preparándonos porque existe una nueva visión. Actualmente estoy estudiando una nueva maestría en yacimientos en la Universidad Industrial de Santander. Es muy importante su pregunta porque es la nueva visión que debemos tener. Debemos combinar todos los conocimientos previos que hemos tenido en los últimos años en toda la parte de perforación petrolera, en proyectos de recobro mejorado, pero siempre tenemos que ahora visualizar cómo nosotros podemos mezclar todo esto con las energías renovables y disminuir los impactos ambientales. Hoy en día existen muchas técnicas que se han integrado a lo que es la explotación petrolera, donde hemos disminuido el impacto ambiental. Por ejemplo, hemos desarrollado una nueva tecnología en lo que es recobro mejorado para inyectar mayor energía en estos yacimientos que necesitan aumentar sus reservas y aumentar lo que es la productividad. ¿Qué podemos hacer nosotros como ingenieros? Es tratar de disminuir la huella ambiental, es decir, los procesos de combustible, los procesos de quema, mejorar la eficiencia,
mejorar lo que es el uso de los recursos naturales y un punto muy importante, Fabricio, que debemos tomar en cuenta ahora en esta nueva visión petrolera, es la economía circular. Es decir, ¿qué es la economía circular? Una palabra muy importante, es tratar de utilizar todos los recursos provenientes de un proceso de extracción petrolera, reutilizarlos para poder aumentar todo lo que es la recuperación petrolera y todo lo que tiene que ver el aumento de productividad en las áreas. Entonces sí se puede. ¿Y qué experiencias exitosas hay alrededor del mundo de que sí se puede, Jesús? Bueno, hemos trabajado en diferentes proyectos a nivel mundial. Trabajamos en la buena era de Venezuela en el 2008 en la faja petrolífera de Orinoco, que tenía una meta: producir 1 millón de barriles en la faja petrolífera de Orinoco. Donde eso es en Venezuela, ¿no? Sí, Venezuela. Yo una vez estuve allá, Jesús, le quiero contar, una vez estuve en la faja petrolífera del Orinoco, qué calor, oiga. Estuve con el entonces presidente Correa y el entonces presidente Hugo Chávez ahí en la inauguración de algo de PDVSA, pero casi me muero de calor, oiga. Correcto, en ese momento PDVSA en el área del recobro de la faja petrolífera de Orinoco tenía aproximadamente unos 700,000 barriles de producción diaria. Se logró llevar esta producción a 1.2 millones de barriles, es decir, fue un reto bastante estratégico y donde se hizo una gran inversión en todo lo que es en la materia petrolera. Pero uno de los puntos claves que me gustaría llevarle es que no solamente podemos nosotros ponernos las metas de llegar a 1.2 millones o a 1.3 millones de barriles. He estado leyendo y he estado bastante familiarizado con el tema de Ecuador, toda esta parte del nuevo reto de duplicar la producción del presidente. Para nosotros es muy rentable y muy factible, ya que si evaluamos un plan de desarrollo o un plan bastante estratégico con tecnologías innovadoras, como se hizo en su momento en Venezuela, en México, en Colombia, pero en este caso debemos no solo tener la visión de llegar o duplicar la producción, sino mantenerla. Es el problema que hemos visto en los demás países como Venezuela, que su producción cayó, en México, que no hemos podido obtener los 3 millones de barriles, en Colombia, que no hemos llegado al 1.000.000 de barriles. Porque ¿qué pasa? Que si tu plan estratégico solamente se basa en perforación, que son los paradigmas que hemos tenido durante los últimos 50 años, grandes campañas de perforación, no. Las grandes campañas de perforación nos incrementan los barriles, pero no nos mantienen, porque ¿qué pasa? Si existe una baja de precio nuevamente del petróleo, inmediatamente se me va a caer, porque si no perforo, se cae la producción. Eso le iba a preguntar, Jesús, perdón que le interrumpa, y justamente yo empezaba la entrevista hablando del comportamiento del precio del petróleo, que estamos casi en los $74. Esto correcto. Está atado justamente a la producción, Jesús. Correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como ingenieros especialistas en los sectores? Es tratar de cambiar los paradigmas, irnos a lo que es el mantenimiento de producción. ¿Qué es mantenimiento de producción? Es decir, tratar de trabajar con los activos que actualmente tenemos existentes. Si nosotros queremos aumentar o duplicar la producción, lo primero que debemos hacer es identificar los activos que tenemos en el país, es decir, pozos, estaciones, refinerías, e incluir técnicas nuevas como el recobro mejorado, donde en Venezuela se tienen campos que manejan 100,000, 120,000 barriles aplicando técnicas de recobro mejorado. En México tenemos campos como el campo Samaria Luna, que maneja alrededor de 30,000 barriles, se logró incrementar la producción. Colombia es un país que tiene un desarrollo en procesos de recobro mejorado tímido, pero ha aumentado y mantiene su producción por encima de los 700,000 barriles. Ecuador, comparándolo con todos estos países, de verdad que tiene mucha similitud, como con Colombia, donde nosotros, para poder cumplir esta meta de producción en Ecuador, debemos implementar estas técnicas. ¿Qué es el recobro mejorado? Bueno, son técnicas que me permiten a mí incrementar, primero, producción, segundo, reserva,
Y tercero, lo más importante es alargar la vida de nuestros activos. ¿Qué es el activo más importante que tiene un país a nivel de petrolero? Son sus pozos, son sus refinerías, ya existen. Quizás no debemos hacer tan grandes inversiones en crear nuevas refinerías, en perforar nuevos pozos, sino trabajar los pozos ya existentes. Por ejemplo, nosotros en Nacazagua Resources hemos trabajado en muchos proyectos a nivel mundial. Hemos mejorado las tecnologías que existían, porque no podemos inventar nuevas cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es mejorar lo existente, traer tecnologías que nos permitan a nosotros la mayor eficiencia posible y, como usted explicó al principio, Fabricio, tratar de disminuir todo este impacto ambiental. Por ejemplo, una de las técnicas que se ha implementado en Asia, en China, actualmente se ha extrapolado a India y en Omán, es el tratar de la inyección de vapor, es decir, tratar de generar energía a nivel de superficie, inyectarlo en todos estos yacimientos que son de crudos pesados y extrapesados provenientes en muchos países. Las reservas petroleras han incrementado mucho, pero en petróleo que ya no es tan fácil de extraer, es decir, en petróleo de crudos pesados y extrapesados ha sido la adición y el incremento de las reservas en los últimos 10 años. Países como México, como les dije, Venezuela, Canadá, Rusia, estos grandes productores, China, estos grandes productores petroleros se han dado cuenta que sus reservas petroleras cada vez son más difíciles de extraer y han tenido que innovar con nuevas tecnologías. Por ejemplo, el Ecuador tiene un área muy importante que su desarrollo es muy bajo, como es en la cuenca oriental, en el bloque 20, en el campo Pungarayacú. Pungarayacú, excelente. Ese campo es muy apetecible, ya que podemos nosotros deshacer un plan de desarrollo y fácilmente poder llegar al desarrollo y adicionar unos 100,000 barriles de producción en el área. Por ejemplo, como les expliqué, en el campo San María Luna se logró incrementar hasta 30,000 barriles con un plan de desarrollo no masificable, es decir, con no alto impacto. En el campo, en la costa oriental del lago, en Venezuela, se tiene un manejo de producción de casi 100,000 barriles con procesos de recobro mejorado. Es decir, nosotros podemos llegar a producir en esta área del bloque 20, donde existen grandes reservas de petróleo, fácilmente haciendo un plan de desarrollo, cambiando estos paradigmas y enfocando la inversión hacia esta área, podemos fácilmente contribuir a este 1,000,000 de barriles y prácticamente colocar fácilmente en menos de un año 100,000 barriles de petróleo. Correcto, Jesús, y con esto termino. Mucho se ha hablado y sobre todo hay estos sectores que son críticos con el extractivismo, ¿ya? Plantean la necesidad de migrar a otro tipo de actividades económicas porque además aducen que el petróleo se va a terminar. Yo le pregunto, ¿está cerca eso o no? ¿Y es tan fácil como dejar de producir o de extraer petróleo por parte de los países? ¿Cómo le ve usted? La extracción petrolera cada día se fortalece más siempre y cuando nosotros podamos mezclar las visiones. Es el momento del mix petrolero, como lo nombramos nosotros, los especialistas, es decir, debemos integrar todas estas nuevas visiones, debemos nosotros fomentar a las nuevas generaciones en lo que es el impacto ambiental de las energías renovables, pero cada día se fortalece mucho más. Lo hemos visto en las últimas reuniones de la OPEC, lo hemos visto en que aumentó el precio del crudo. Este aumento del precio tiene que estar relacionado a todo esto, ya que cada vez necesitamos más las energías fósiles para nosotros poder cumplir con todas las demandas energéticas nacionales. Como sabemos, los ingresos nacionales de los países, muchos están relacionados a lo que es el ingreso petrolero, a todas las regalías que existen, y por lo tanto en los próximos 20, 30 años vamos a estar todavía en el sector oil gas 100%, siempre y cuando nosotros podamos mezclar lo que son las tendencias, las nuevas visiones. Correcto. Jesús, gracias por el tiempo y por habernos ayudado a entender un poquito el tema de la tecnología y el tema de los petróleos, que es un tema tan complejo. Gracias, que tenga un buen día. Gracias, saludos. Gracias a Jesús Rodríguez, gerente técnico IOR de Nacazagua Resources, hablando justamente sobre el tema del petróleo, que es un tema muy complejo, a ratos es un tema difícil, denso de entender,
pero es parte justamente de nuestra lógica económica, porque del precio del barril de petróleo y de la producción de petróleo evidentemente depende buena parte de la economía. 7:44 en la primera hora.